Nunca imaginé que el secreto que guardaba mi hijo adoptivo me obligaría a cuestionar toda mi vida como hombre heterosexual en una familia tradicional asturiana. El día que Luis me confesó su orientación sexual en medio de un viaje infernal por las carreteras de Asturias, sentí que el mundo se derrumbaba. Pero fue el comienzo de mi propia liberación. ¿Cómo podía un padre como yo, criado en la rigidez de Oviedo, aceptar que el amor no sigue las reglas que me impusieron? Me llamo Pablo. Y vivo en Oviedo desde que nací. En una casa antigua de piedra que huele a sidra y a recuerdos amargos. Tengo 52 años. Divorciado hace una década. Y mi vida ha sido un camino recto, trabajo en una fábrica de acero. Fines de semana en el bar con amigos. Y criar a Luis. El hijo que adopté cuando era un niño huérfano de 5 años. Luis. Con sus ojos oscuros y su sonrisa tímida. Se convirtió en mi razón para levantarme cada mañana. Pero también en el espejo de mis propios demonios reprimidos. Todo empezó hace unos meses. Cuando planeamos un viaje a Gijón para visitar a unos parientes lejanos. Era una excusa para escapar de la rutina asfixiante de Oviedo, donde las miradas de los vecinos pesan como cadenas. Luis tenía 23 años ya. Estudiaba ingeniería en la universidad. Pero algo en él había cambiado. Se volvía distante. Evitaba las conversaciones sobre novias. Y pasaba horas encerrado en su habitación con el teléfono. Yo, en mi ignorancia, lo atribuía al estrés juvenil. A la presión de ser el hijo perfecto en una ciudad donde la tradición aplasta cualquier desviación. Pero el OOC real vino esa noche antes del viaje. Estaba yo en la cocina, preparando el equipaje, cuando encontré en su mochila una carta arrugada. Era de un chico llamado Marcos. Llena de palabras que no podía ignorar. Te amo. Luis. No puedo seguir escondiéndome. Mi corazón se detuvo. ¿Mi hijo? ¿Gay? En Asturias, donde la Iglesia aún dicta las normas y los hombres como yo hemos aprendido a callar nuestros propios deseos confusos. Me senté en la mesa, temblando. Y por primera vez en años, lloré en silencio. No por decepción, sino por el miedo a lo que eso significaba para él. Y para mí. El viaje comenzó al amanecer, con el coche cargado y un silencio espeso entre nosotros. Oviedo se desdibujaba en el retrovisor. Sus catedrales góticas como guardianes mudos de secretos. Luis conducía, sus manos apretadas en el volante. Y yo fingía leer el periódico. Pero la tensión crecía como una tormenta en las montañas. Paramos en un área de descanso cerca de las minas abandonadas, donde el viento silbaba como un lamento. Papá. ¿Estás bien?, preguntó él, rompiendo el hielo. Yo lo miré. Y en ese momento, supe que no podía seguir fingiendo. ¿He visto la carta? Luis. Es verdad. Sus ojos se llenaron de pánico. Y el mundo se detuvo. Desde niño, Luis había sido mi salvación. Lo adopté después de que mi esposa me dejara. Incapaz de tener hijos biológicos. Él llenó el vacío. Pero también heredó mis cargas, la expectativa de ser un hombre de verdad. Como mi padre me enseñó. En Oviedo, ser gay no era solo una orientación, era una condena social. Recordé mis propias dudas juveniles. Besos robados en la oscuridad que negué por miedo al rechazo. ¿Era eso lo que le pasaba a Luis? La sociedad asturiana, con su machismo arraigado, lo había empujado al silencio.
a medida que avanzábamos por la carretera sinuosa. Las conversaciones se volvieron fragmentadas. Hablamos de todo menos de lo importante, el fútbol. El tiempo. La fábrica. Pero en mi mente bullía la rabia. ¿Por qué tenía que esconderse? ¿Por qué yo? Como padre. ¿No lo había protegido mejor? Paramos en un pueblo pequeño. Comimos en una sidrería donde los locales nos miraban con curiosidad. Luis evitó mis ojos. Y yo sentí el peso de años de represión. Esa noche, en un hostal barato, no pude dormir. Escuchaba su respiración irregular en la cama de al lado. Y me preguntaba si mi silencio lo estaba matando. El VKCHAM comenzó a manifestarse. Luis empezó a contarme pedazos de su vida, las burlas en la escuela. Los amigos que se alejaron. La soledad de amar en secreto. Papá. No elegí esto. Dijo una vez. Con voz quebrada. Yo asentía. Pero por dentro. Luchaba con mis prejuicios. En Oviedo. Había visto a hombres como el ser marginados. Perdidos en las sombras de la ciudad. ¿Y si lo perdía? El viaje se convirtió en un purgatorio. Cada kilómetro un recordatorio de lo que no decíamos. Al atardecer del segundo día. Llegamos a una playa aislada cerca de Gijón. El mar Cantábrico rugía. Y nos sentamos en las rocas. El sol tiñendo el agua de oro. Allí. Luis rompió, Marcos es real. Papá. Lo amo. Pero tengo miedo de lo que pienses. Mi respuesta fue un silencio que dolió más que cualquier palabra. En ese momento, sentí la daga de mi propia hipocresía. ¿Cómo podía juzgarlo cuando yo mismo había reprimido atracciones pasadas? El viaje continuaba. Pero el abismo entre nosotros se profundizaba. La carretera se volvía más traicionera a medida que subíamos las colinas asturianas. El coche protestando con cada curva. Luis conducía en silencio. Sus nudillos blancos en el volante. Mientras yo miraba el paisaje borroso, prados verdes salpicados de vacas. Aldeas perdidas en la niebla. Pero mi mente estaba en otra parte. Revolviendo el lodo de mis recuerdos. Recordé mi juventud en Oviedo. Las noches en los bares donde los hombres hablaban de mujeres con una virilidad forzada. Y yo asentía. Ocultando confusiones que nunca nombré. ¿Era eso lo que le pasaba a Luis? ¿O era yo el que proyectaba mis sombras sobre él? Paramos en un mirador con vistas al valle. El viento frío nos azotaba. Y Luis encendió un cigarrillo. Un hábito que odiaba pero que ahora entendía como escape. Papá. ¿Por qué no dices nada? Preguntó. Exhalando humo que se mezclaba con la bruma. Yo traguardé saliva. No sé qué decir. Hijo. En mi época. Estas cosas. Se callaban. Su risa amarga resonó. Tu época es la mía. Papá. Oviedo no ha cambiado tanto. Tenía razón. La ciudad. Con su catedral imponente y sus fiestas tradicionales. Aún valoraba la familia nuclear. El hombre proveedor. La mujer sumisa. Ser gay era un susurro en las sombras. Un pecado que se confesaba pero no se vivía. El VKCH se acumulaba en pequeñas dosis. En una cena en un restaurante de carretera. Un grupo de camioneros bromeó sobre maricones en la tele. Luis palideció. Y yo no dije nada.
Cobarde como siempre. Más tarde. En el coche. Explotó, eso es lo que soy para ellos. Papá. ¿Y para ti? Mi respuesta fue un murmullo, eres mi hijo. Pero no bastaba. Sentía la presión creciendo. Como una olla a punto de estallar. Luis hablaba de Marcos ahora. De cómo se conocieron en la universidad. De besos robados en parques oscuros. Cada palabra era un puñal en mi orgullo paternal. Llegamos a Gijón al anochecer. La ciudad bulliciosa contrastando con nuestra tensión interna. Nos hospedamos en un hotel barato cerca del puerto, donde el olor a sal y pescado impregnaba todo. Esa noche, Luis salió solo. Y yo me quedé bebiendo sidra en el bar. Rumiando. ¿Qué padre era yo? Uno que había adoptado a un niño para llenar su vacío. Pero no para aceptarlo entero. Recordé el día de la adopción, Luis. Pequeño y asustado. Aferrándose a mi mano. Juré protegerlo. Pero ahora lo fallaba. Al día siguiente. El viaje de regreso comenzó con lluvia torrencial. Las carreteras se volvieron resbaladizas. Un reflejo de nuestra relación. Luis conducía despacio. Y yo intenté hablar, hijo. No es fácil para mí. Mi padre me enseñó que un hombre. Se interrumpió con un frenazo. Deja de justificarte. ¿Sabes lo que es vivir mintiendo? Lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia en el parabrisas. Paramos en un arcén. El coche temblando con el tráfico. Allí. En ese momento de vulnerabilidad. Sentí el peso de años de represión societal. El DNN continuaba. Hablamos de la familia, mis tíos conservadores en Oviedo. Que verían a Luis como un fracaso. De la sociedad asturiana. Donde el orgullo gay era un evento lejano en Madrid. No en nuestras calles. Luis confesó intentos de corregirse. Citas forzadas con chicas que lo dejaban vacío. Yo escuchaba. El corazón encogido. Reconociendo mis propios errores, haberlo empujado a deportes. A ser hombre. Cada revelación era una capa de dolor pelada. Dejando al descubierto la crudeza de nuestra realidad. Por la noche. En otro hostal. El silencio era ensordecedor. Luis dormía. O fingía. Y yo velaba. Pensando en cómo el amor. En todas sus formas. Era castigado en nuestra cultura. El viaje. Pensado como escape. Se convertía en confrontación. ¿Podríamos sobrevivir a esto? La duda me carcomía. Pero también germinaba algo nuevo, empatía por su lucha. Y quizás. Por la mía propia. La lluvia no cesaba. Convirtiendo las carreteras asturianas en ríos traicioneros. Luis conducía con concentración feroz. Sus ojos fijos en el asfalto. Mientras yo intentaba procesar las confesiones de la noche anterior. Oviedo se acercaba. Pero el regreso sentía como una sentencia. En mi mente. Repasaba la vida de Luis, el niño adoptado que creció bajo mi techo. Absorbiendo mis valores rígidos sin cuestionar. Ahora. A los 23. Era un hombre roto por el peso de ser diferente en un lugar que no perdonaba diferencias. Paramos en una gasolinera cerca de Avilés. El olor a combustible mezclándose con el de la humedad. Compramos café. Y sentados en el coche. Luis habló por primera vez de su dolor profundo, papá.
Intenté suicidarme el año pasado. ¿Por esto? Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Cómo no lo vi? El aislamiento. Las ausencias. Todo encajaba. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Hijo. Lo siento. No supe protegerte. Él negó con la cabeza. No es tu culpa. Es esta jodida sociedad. El BKCHAM se intensificaba. Recordé incidentes pasados, burlas en el colegio que atribuían niñerías. Amigos que se alejaron sin explicación. Luis había sufrido en silencio. Por mí. Por no decepcionarme. En Oviedo, donde la tradición católica aún reinaba, ser gay era un estigma. Yo mismo había oído sermones en la catedral, condenando pecados contra natura. ¿Cómo podía mi hijo florecer en ese suelo árido? Continuamos el viaje. La conversación fluyendo como un río desbordado. Luis contó de Marcos, un estudiante de arte. Libre y apasionado. Que lo hacía sentir vivo. Pero tengo miedo de perderte a ti. Papá. Mi respuesta fue honesta, yo también tengo miedo. De no ser el padre que mereces. El de Nenen era palpable, cada kilómetro acumulaba tensión. Como una bomba de relojería. Llegamos a un pueblo montañoso, donde comimos en una tasca rústica. Los locales, con sus acentos asturianos gruesos, hablaban de política y familia. Nosotros callábamos. Pero por dentro, ¿hervía? Esa tarde, en una caminata por senderos embarrados, Luis explotó, basta de fingir. Quiero vivir. Papá. Con Marcos. Sin escondernos. Yo lo abracé. Pero el abrazo era tenso. Lleno de dudas no resueltas. La noche cayó en un refugio rural. El fuego crepitando en la chimenea. Luis durmió inquieto. Y yo reflexioné sobre mi vida, el divorcio por mi rigidez emocional. La soledad autoimpuesta. ¿Era yo el que necesitaba liberarse? El viaje revelaba grietas en mi armadura, forzándome a confrontar prejuicios arraigados. Al amanecer, reanudamos. El sol rompiendo la niebla. Pero el turning point acechaba. Cerca de Oviedo. El coche patinó en una curva, chocando contra un guardarraíl. Nadie herido. Pero el impacto fue simbólico, nuestro mundo colisionaba. En el arcén, bajo la lluvia. Luis gritó, esto es lo que pasa cuando reprimimos todo. Lágrimas y rabia se mezclaron. Yo, aturdido, admití, tienes razón. He sido ciego. El accidente nos obligó a parar en un taller cercano. Mientras esperábamos, el secreto se reveló por completo. Luis llamó a Marcos. Y yo escuché su voz amorosa al teléfono. El dolor me invadió, envidia por su libertad. Culpa por mi represión. Esa noche, en un motel, colapsé. Hijo. Yo también. En mi juventud. Hubo un hombre. Las palabras salieron. Liberadoras y terroríficas. Luis me miró. Atónito. El turning point, no solo su secreto, sino el mío. El taller en las afueras de Oviedo era un caos de metal y aceite. Un reflejo de nuestro estado emocional.
El mecánico, un asturiano fornido, nos dijo que el coche estaría listo al día siguiente. Nos quedamos varados, forzados a confrontar lo inevitable. Luis y yo caminamos hacia la ciudad. El aire fresco de la mañana contrastando con la tormenta interna. Mi confesión de la noche anterior colgaba entre nosotros como una niebla espesa, había admitido atracciones pasadas, reprimidas por el miedo social. Luis rompió el silencio primero. Papá, ¿por qué nunca lo dijiste? Mi respuesta fue cruda, porque en Oviedo. Un hombre como yo no podía. Tu abuelo me habría matado. Él asintió, comprendiendo. El turning point nos había llevado al abismo, yo. Un padre heterosexual en apariencia. Había vivido una doble vida emocional. Luis. Mi espejo. Sufría lo mismo. El viaje. Un simple traslado. Se convertía en catarsis. Llegamos a casa al atardecer. La familiar piedra gris de nuestra vivienda en el centro histórico. Pero nada era igual. Luis invitó a Marcos esa noche. Y yo accedí. Temblando. Marcos llegó. Un joven de ojos vivaces y sonrisa cálida. La cena fue tensa, sidra. Fabada asturiana. Conversaciones superficiales. Pero debajo bullía la verdad. Cuando Marcos tomó la mano de Luis, sentí un pinchazo, no de rechazo, sino de envidia por su coraje. El VKCH de NN alcanzaba su pico. Esa noche, solo en mi habitación, reviví recuerdos, un beso robado en la universidad. Negado por vergüenza. ¿Cómo había impuesto eso a Luis? Al día siguiente, recogimos el coche y decidimos extender el viaje, un paseo por los picos de Europa. Para hablar libremente. ¿En las montañas? El aire puro nos liberó. Luis contó de discriminaciones en el trabajo. De amigos perdidos. Yo compartí mis soledades. Pero el clímax se acercaba. En un mirador con vistas infinitas. Luis confrontó, papá. No puedo seguir viviendo a medias. Quiero mudarme con Marcos. Las palabras me destrozaron. ¿Perderlo? No. Era liberarlo. Mi respuesta fue el punto de quiebre, hijo. Ve. Pero prométeme que serás feliz. Lágrimas fluyeron. Un abrazo genuino por primera vez. El clímax no fue grito, sino aceptación silenciosa. Dolorosa pero catártica. Bajamos las montañas transformados. En Oviedo, la ciudad parecía menos opresiva. Marcos se unió a nosotros para cena. Y por primera vez, hablé abiertamente, bienvenido a la familia. Luis sonrió. Pero el precio era alto, mi soledad se profundizaba. Pero con propósito. De regreso en Oviedo. La rutina intentaba reclamarnos. Pero el cambio era irreversible. Luis empacaba sus cosas, mudándose con Marcos a un apartamento en el centro. Yo lo ayudaba. Cada caja un recordatorio de mi sacrificio. El posterior al clímax era agridulce, libertad para él. Vacío para mí. Pero también curación. Visité a un terapeuta por primera vez. Hablando de mis represiones pasadas. Pablo. Has pagado un precio alto por la norma social. Dijo. Tenía razón. Luis y Marcos florecían, caminatas por el campo San Francisco.
Cenas en sidrerías sin miedo. Yo los visitaba. Aprendiendo a aceptar. Pero el precio para los que hicieron daño, mis tíos conservadores. Al enterarse, me llamaron fracasado. Los corté. Viviendo en su HHN. Mi ex esposa, al saber, ofreció apoyo tardío. En una noche estrellada, caminamos por las calles de Oviedo. Luis dijo, papá. Gracias por cambiar. Yo respondí, tú me cambiaste a mí. El viaje difícil se convirtió en la noche más importante, la de nuestra mutua liberación. La vida en Oviedo continuó. Pero con nueva luz. Luis y Marcos construyeron su hogar. Y yo encontré paz en la soledad reflexiva. Visito la catedral ahora no por obligación, sino por contemplación. El deán es simple, en una sidrería. Levantando una copa. Pienso, ¿y si el amor no necesita etiquetas? El viaje nos enseñó que la verdadera familia trasciende normas.